Amén. Mire lo que dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 45 al 46. Dice así la palabra: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La historia de David es emocionante. Una de las cosas que me inspiran, me bendicen de David, es sobre todo su proceso. David es un héroe que emerge literalmente del anonimato. Un hombre que es, cuando usted ve su historia, rechazado por su familia, rechazado por sus hermanos, donde usted nota que humanamente él no tiene credenciales, él no tiene oportunidad para emerger, él no tiene ningún tipo de oportunidad para ser protagonista de algo grande en la historia, ni de su familia, ni de su presente, ni de su futuro. Pero a pesar de que el hombre intentó cerrarle las puertas a David, su familia intentó cerrarle las puertas a David, Dios se encargó de abrirle unas puertas más grandes, porque así actúa Dios para con sus hijos. Usted siempre va a ver a un Dios que cuando Él parece ser que nos muestra, o cuando parece ser que se cierran algunas puertas, es porque Él ya asignó abrir unas mejores. Por eso la historia de David es emocionante. Y David es el retrato vivo de cómo Dios no elige gente que el mundo aplaude. David es el retrato de ver que Él es de los que elige a aquellos que preparan el silencio, Dios es de los que elige a aquellos que preparan el secreto. Cuando yo veo la historia de David, su historia me recuerda que no importa cuántas veces tú fuiste ignorado, porque cuando Dios te llama, no hay anonimatos que pueda detener nuestros destinos. Cuando Dios marca nuestra vida para algo, no hay circunstancia que pueda detenernos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Usted ve en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y la historia de David no comienza en una cuna de oro. La historia de David no comienza en un gran palacio. La historia de David comienza con una exclusión al no ser tenido en cuenta por su familia, cuando el profeta Samuel pide a Isaí que reúna a su familia. Quiero que usted entienda este contexto. En aquel entonces había un rey. El rey que existía en la nación lo había puesto un profeta llamado Samuel. Ese Samuel era prácticamente el rey anterior, que se llamaban jueces. Pero si una palabra era respetada en el mundo de Israel, era la del profeta Samuel. Así que donde llegaba Samuel, era imposible que la ciudad no fuera consternada por su presencia. Y Dios le dice a Samuel: he elegido otro rey porque el que está ahora no me ha agradado. Así que Samuel recibe dirección de Dios y va a la casa de Isaí. De por sí, Samuel al pisar la ciudad ya había algo importante, pero Samuel fue a la casa de Isaí. No era cualquier reunión, no era cualquier visita, era algo impresionante que estaba sucediendo en ese momento. Y entonces cuando Samuel dice que reúnan a su familia, Isaí tiene el descaro de no llamar a uno de sus hijos. Él llama a los que pretende pensar que son importantes, a los que él considera valiosos, y dejó a un lado a David. No sé por qué Isaí decidió hacer esto con su hijo. No creo que haya envidia, no creo que Isaí, su padre, pensaba: es que si yo llamo a David lo van a elegir como rey, es que si yo llamo a David van a escoger a David y no a mis otros hijos. No creo eso. Creo que David tenía, o más bien Isaí, perdón, su padre, tenía un pensamiento pero muy miserable de su hijo David. Yo creo que de pronto pensó: ¿para qué voy a llamar a David? Él es el menor. Los menores nunca alcanzan nada. Los menores no pueden heredar. Los menores no pueden obtener algo de mi parte. ¿Qué lo voy a llamar? Me imagino que dijo: David es un simple pastor, y si se viene, pues ¿para qué? No es importante. Y más importante es que cuide las ovejas. Me imagino que quizá dijo: los importantes son mis otros hijos mayores. Ellos están en el palacio. Ellos son guerreros. Ellos son los que el profeta necesita.
simplemente lo subestimaron. David no era nadie para su familia. No sé si alguna vez usted se ha sentido ignorado. Probablemente sí. ¿A alguien lo han ignorado en algún momento de su vida? Levante la mano, yo quiero ver si soy el único que me han ignorado. Muy bien, excelente. Y cuando a nosotros nos ignoran o no nos tienen en cuenta, eso duele. Duele. En ocasiones esos momentos donde nos hemos sentido ignorados no solamente ha dolido, nos ha hecho llorar, nos ha marcado el alma, porque cuando nos ignora nuestra familia, cuando nos ignora la gente que nosotros amamos, es duro. Pero cuando yo veo la historia de David, siento que de alguna manera David ya estaba acostumbrado a esta dinámica. David ya estaba acostumbrado a que su papá lo ignorara, a que sus hermanos lo ignoraran, a que lo rechazaran, a que lo empujaran, a que lo hicieran a un lado. Y probablemente creería yo que David ya tenía como un tipo de callo, como un caparazón en su corazón, donde ya estaba acostumbrado a que no lo llamaran, a que lo ignoraran, aunque él se desahoga en los salmos de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, aunque toda la familia lo había ignorado, Dios no lo rechazó. Y en sus planes, Dios ya había elegido a David como un rey. Ese es el punto, iglesia. Probablemente a veces nos vamos a sentir apartados e ignorados. Pero escúchame bien, cuando Dios te señala, aunque todo el mundo te ignore, Dios ya te marcó para algo especial. Dice amén a eso en esta mañana. Veo que Dios tiene la costumbre siempre de levantar la gente olvidada. Dios tiene la costumbre de usar lo pequeño. Dios tiene la costumbre de esconder reyes detrás de las ovejas. Cuando usted ve los grandes hombres de Dios en el transcurrir de la historia de la Biblia, notará que es gente que nunca tuvo un buen contexto, que Dios los sacó literalmente de un anonimato. La historia de David comienza no con una espada, comienza con un cayado de pastor. La historia de David no comienza en medio de un palacio, comienza en unas montañas desérticas. La historia de David no comienza alrededor de multitudes, comienza alrededor de unas cuantas ovejas. La historia de David no comienza con fama, comienza con soledad. Probablemente es donde algunos de nosotros nos encontramos en esta situación de anonimato, donde no se abren puertas, donde sientes que nadie te ve, donde has estudiado, te has esforzado, pero el hecho de que no te conozcan no significa que Dios te olvidó. No significa que Dios no te va a usar. No significa que Dios no te va a bendecir. Yo quiero que grabes en lo más profundo de tu ser en esta mañana lo siguiente: no es lo que el hombre conozca de ti, es lo que Dios sabe de ti. No es lo que el hombre pueda hacer por ti, es lo que Dios puede hacer por ti. No te preocupes si todas las puertas se te cerraron, aunque no deja de angustiarnos, por supuesto. Pero si Dios pone tus ojos en ti, Él puede hacer lo que a ti te parece imposible en cualquier área de tu vida. Si usted lo cree, diga amén. Al final Samuel llega, David le presenta a los hijos y Samuel dice: ni este, ni este, ni este. Pasaron 7 hijos, ninguno era. Y Samuel dice: ¿no hay más hijos? ¿No tienes más hijos? Y entonces Isaí dice: sí, tengo el menor. Lo mandan a llamar. Y cuando viene David, desde lejos Samuel lo ve y Dios le dice: este será el próximo rey. Esto me hace reflexionar en los momentos donde Dios nos da palabra, porque mi pregunta es: después de que David fue ungido como rey, ¿qué pasó? Nada. Uno pensaría que David fue ungido y entonces todo cambió y David empezó a luchar, a batallar, a conquistar a los 15 años. Pero cuando tú ves la historia, David es ungido y no pasó nada. Todo terminó, el congreso en la casa de Isaí terminó, el profeta se fue a su ciudad, todo siguió común y corriente. Isaí siguió ignorando a David, sus hermanos siguieron ignorando a David, David siguió viviendo en ignorancia y rechazo. David tuvo que levantarse al otro día, como todos los días, a cuidar las ovejas con su arpa, a adorar a Dios. Simplemente fue un acontecimiento.
pareciera ser. Y no sé si a usted Dios le ha dado palabras que le han marcado su vida y que no se han cumplido. No sé si a alguien le ha pasado. Levante la mano que yo también quiero ver si soy el único que me ha pasado. Muy bien. Que Dios te da palabras, pero no se cumplen. Y a veces pensamos que porque no se cumplen, entonces ¿será que Dios se olvida? ¿O será que Dios mintió? ¿Será que Dios no habló? Y no es eso. A veces tú debes entender que hay promesas que Dios te da a ti que van a tardar meses, que van a tardar años. Hay palabras que Dios te va a dar a ti que van a tardar 20 años. Que probablemente Dios está hablando de tu futuro y está hablando de tus hijos. Dios no está mintiendo. Lo que pasa es que Dios tiene procesos. Pero escúcheme, si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Únase conmigo en esta mañana porque yo quiero que de su boca salga palabra de bendición para su propia vida. Dígalo otra vez, si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Y quiero decirte en medio de todo esto algo que aprendí que puede ayudarte en tu vida. Dios unge a David como el próximo rey de Israel a través del profeta Samuel. Después de ese acontecimiento, reitero, ¿qué sucedió? Nada. No sé si usted, pero cuando recibimos esas promesas de las que le hablo, después de los años y que no tiene cumplimiento y pensamos que Dios se equivocó, obviamente no. Lo que pasa es que cuando Dios te da una promesa, te está mostrando tu final. Te está mostrando el producto del corazón y del propósito que Él diseñó para ti. Pero lo curioso es que Dios nunca te muestra el proceso para llegar a la corona. Ese es el punto. Dios te dice, te voy a levantar, te voy a hacer grande, te voy a multiplicar, voy a hacer esto contigo, voy a hacer lo otro contigo. Tú dices, amén, lo abrazas y lo crees. El problema es que Dios nunca te revela propósito. Y en el momento en que Dios te da la palabra, tú empiezas a recorrer un camino. Y ese camino tiene baches, ese camino tiene obstáculos. En ese proceso vas a llorar, en ese proceso te vas a enfrentar a tormentas, en ese proceso vas a tener que sufrir, en ese proceso probablemente vas a tener pérdidas, en ese proceso probablemente te vas a sentir vacío. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué? Si tú me prometiste algo grande. Todo es parte de un diseño, todo es parte de un plan. Porque si Dios te muestra dónde vas a llegar, pero te revela el proceso, tú dices, ahí no más. Si Dios te muestra la corona, pero te dice cómo vas a llegar a la corona, te aseguro que tú dices, no quiero corona, porque dices, ese proceso no lo quiero. Así que Dios dice, no le mostremos proceso, porque entonces no va a caminar por lo que yo le he trazado. Muéstrale la corona, pero no le muestres el proceso. Así que no te aflijas. Todo lo que está sucediendo en tu vida es parte de un diseño celestial para que llegues donde Dios te va a llevar. Y Dios te va a llevar y vas a tener una corona sobre tu cabeza en el nombre de Jesús. Amén. Entendiendo esto, es lo que vive David. David vive un proceso que Dios no le revela, pero que era necesario. Y entonces en primer lugar ve un enemigo sobrealimentado. David regresa al campo. No tiene corona, no tiene trono. Él sigue su vida normalmente como pastor de ovejas. Un joven que a su corta edad poseía una gran madurez en su vida. Ojalá todos fueran maduros como David, porque David no se sublevó por haber sido ungido. Él siguió siendo pastor de ovejas. Él siguió haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Al pasar un poco tiempo, dice que en Israel se levantó una guerra en el valle. En el valle de Israel se levanta una guerra. Un enemigo no esperado desafió a Israel, sembrando temor en toda la nación. Y David, aunque sabía que Israel estaba en guerra con los filisteos, no tenía idea que un gigante estaba desafiando a la nación de Dios. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención aquí? Que mientras había un gigante que se manifestaba y gritaba con vehemencia en contra del pueblo de Dios, Dios estaba formando en el silencio el niño que lo enfrentaría. Cuando el diablo desea debilitar tu fe, iglesia,
siempre lo hará con mucha bulla. Cuando Satanás desea debilitar tu relación con Dios, siempre lo hará mostrando la amenaza como algo demasiado grande e imposible de vencer. Porque Satanás siempre va a usar apariencias. Pero tranquilo, en medio de esa bulla y en medio de ese enemigo que se mofa de ti, en el silencio Dios está preparando respuestas. Alguien que diga amén a eso. Yo quiero que usted reciba, porque la palabra que le tengo hoy es una palabra de esperanza y de activación. Y usted en esta mañana debe entender, en medio del bullicio de mi enemigo, en el silencio, donde no escucho a Dios, algo está preparando el Espíritu Santo para mí. El problema es ese, que cuando estamos en el problema y cuando estamos en la situación difícil, somos de esa gente que estamos constantemente esperando la voz de Dios. Te felicito porque estás dependiendo de una voz preciosa que es la voz de Dios. Pero a veces el silencio de Dios está en las montañas haciendo algo. El silencio de Dios es una operación poderosa que está haciendo detrás de unas ovejas. Donde tú menos piensas, Dios está haciendo algo. En la amenaza que hoy ves visible, Dios ya ha estado formando una respuesta invisible. En lo que tú ves con tus ojos naturales, Dios ya ha estado haciendo algo que no ves con tus ojos naturales a tu favor. Pero me llama la atención que Israel no tenga un guerrero. Se levanta Goliat, desafía a Israel. Toda nación debe tener un campeón de guerra. Toda nación en aquel entonces, o campeones de guerra. El problema es que Israel no tenía. Y si lo tenía, la Biblia no lo quiere mencionar. Probablemente porque se llenó de cobardía. Veo a Israel sin acción. Veo a Israel completamente pasivo. ¿Qué está pasando con Israel? No es que Israel no tenga fuerza. Simplemente Israel no quiere usar su fuerza. No es que Israel no tenga espadas y escudos y estrategia. Simplemente Israel no quiere utilizar las espadas y los escudos y la estrategia. Lo que no tiene Israel es iniciativa. Nadie en ese ejército, nadie en ese reino, nadie se quiere arriesgar para pelear con el gigante. Ni siquiera al rey se le ocurre una estrategia. No hay consejeros, no hay nada. Y escuche bien, cuando tú eres pasivo, la pasividad te llevará al miedo y el miedo te llevará a la derrota, porque el miedo es el que alimenta a tu enemigo. ¿Cómo estás hoy en tu vida? Pasividad es no actuar, es no tener la capacidad de tomar decisiones en momentos de presión. Es que no estés dispuesto a cambiar las cosas que estén mal en tu vida o situaciones que están intentando dominar tu casa. Permítame preguntarle algo. ¿Qué está haciendo usted cuando el enemigo asoma el rostro contra su casa? ¿Te quedas mirando? ¿Te llenas de miedo? ¿Te haces el ciego espiritual? La pasividad, iglesia, no es neutralidad. La pasividad es yo extenderle la mano a mi enemigo y decirle: tengamos paz. Diablo, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Decido rendirme y ser tu esclavo. Dime lo que sea. La pasividad no es sabiduría. La pasividad simplemente es rendirse. Y hoy hay padres que no corrigen a su familia, a sus hijos, porque están espiritualmente dormidos. Hay padres hoy en día que simplemente le dicen a sus hijos: déjalos que vivan la vida. Y mientras tú dices esas palabras, estás siendo un hombre y una mujer pasivo y pasiva como Israel, donde tus hijos empiezan a crecer en rebeldía, en vicios, en oscuridad y en confusión de alma, porque hubo un padre, una madre que tuvieron pasividad. Piensa muy bien si probablemente tu hogar no se está desmoronando por falta de amor, sino que se está desmoronando por falta de dirección. Dios te colocó a ti como padre y Dios te colocó a ti como madre, no solamente para amamantar a tu hijo, para cambiarle los pañales, o simplemente para pagarle el estudio, o llevarlo de vez en cuando a un centro comercial para que se distraiga. Eso es parte. Pero en realidad Dios te llamó a ser padre y madre y te entregó hijos para que tú los direcciones. Y la manera en que tú los direccionas me mostrará qué liderazgo tú tienes. Me mostrará qué influencia tú tienes sobre tus hijos.
Me mostrará qué autoridad delegada por Dios hay en ti sobre tus hijos. La pasividad es un veneno lento. La pasividad tolera lo que no debe tolerar, normaliza lo que no debe normalizar y calla lo que hay que denunciar. ¿A quién le importa su familia? ¿A usted le importa su familia? ¿Sí o no? Entonces vuelva a doblar rodillas. Deje de estar sacudiéndose y desesperado por darle una solución a sus hijos. Vuelva a las rodillas. Vuelva a abrir su boca con palabra de fe sobre su familia. Retome la espada de la oración. Vuelva a establecer límites santos, porque lo que no enfrentas hoy te puede destruir mañana. Ay, es que mis hijos ya son grandes, pero mientras vivan en tu casa y debajo de tu techo, ellos harán lo que el hombre de la casa, lo que la mujer de la casa dice. No es una cuestión de que ya estoy grande, es una cuestión de que vas a establecer dirección. Por favor, padre de familia, no te conviertas en un hombre, en una mujer pasivo y pasiva con tu generación. Sé el hombre que da dirección. Israel estaba pasivo y por eso Goliat estaba empezando a prevalecer contra Israel. ¿Y sabes qué hizo Goliat? Mofarse, hablar. Primer libro de Samuel 17:11 dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente turbados. ¿Cómo se aterraron y cómo se turbaron? ¿Con la espada que vieron de Goliat? ¿Con la armadura que vieron de Goliat? ¿Con la estatura que vieron de Goliat? Con lo que hablaba. Ahora le hago una pregunta: ¿a quién está escuchando? Porque todos estamos escuchando algo o a alguien. ¿Cuáles son las palabras que te están alimentando todos los días? Porque tendemos más a escuchar al diablo que a Dios. Tendemos más a hacerle caso a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Note esto. Note lo siguiente. Cuando Satanás le habla a usted y le dice: eres un miserable, bueno para nada, no alcanzarás nada, en realidad tú eres una equivocación, eres un error, deberías quitarte la vida. Cuando Satanás te habla toda esa basura, ¿sabe cuál es la reacción de nosotros? Hablarlo con nuestra boca. Entonces nos sentamos y decimos: sí, yo sé que no sirvo para nada. Vas donde tus amigos: oye amigo, amiguix, me siento mal. ¿Y por qué te sientes mal? No, porque yo siento que no sirvo para nada, soy un miserable, soy una porquería. Y tú hablas todo eso. Ahora, ¿por qué lo dices? Porque lo estás creyendo, que vos estás escuchando. Pero es diferente cuando Dios te habla, porque hay gente que Dios le ha hablado. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra linda? Muy bien, note que cuando Dios nos habla algo decimos amén y lo olvidamos, pero nunca lo pronunciamos con nuestra boca. Le doy un ejemplo. Dios te dice a ti: eres un guerrero valiente, esforzado, te voy a levantar, eres precioso, eres mi hijo, eres valioso. Desde que estaba en el vientre de tu madre yo te conocí, te formé, todo el proceso que voy a tener contigo es maravilloso. Y tú dices amén. Pero no he escuchado muchas personas que me vengan y me digan: pastor, dígame, quiero decirle algo, dígame que yo soy un hombre precioso, maravilloso, soy un príncipe de Dios, soy lo más hermoso que Dios ha creado. Usted no se imagina lo inteligente que soy, lo sabio que soy. Sabe, pastor, Dios me trazó un camino, soy la niña de los ojos de Dios. Mejor dicho, Dios no pudo haber creado algo más maravilloso que yo. No he escuchado eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos tendiendo más a creerle a Satanás que a creerle a Dios. Y si Dios te habló una palabra, tienes que pronunciarla con tu boca. Eso veo yo en David. Cuando tú ves a David, reitero, fue rechazado, él mismo dice: en pecado me concibió mi madre, dice: mis hermanos me abandonaron. Pero cuando tú ves los salmos, notarás que David escribe: y Dios dijo: he hallado a mi siervo, a mi ungido, lo voy a usar, lo voy a llevar. Y David mismo escribe en los salmos lo que él siente que Dios está hablando de él mismo. No es orgullo, es estar convencido de quién soy yo para Dios, no porque me lo invente, sino porque Dios me lo dijo. Y yo quiero que en esta mañana rompan las palabras de tu gigante con lo que ha dicho el Dios más grande del universo sobre tu vida. ¿Qué te dijo Dios a ti? Quiero que lo pronuncies constantemente en tu diario vivir.
Recuerda lo que dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. David mismo dijo en el momento más oscuro de su vida: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando tú escuchas a Dios, tú vas a estar firme. No permitas que las voces mentirosas del diablo te perturben, te opaquen la voz de Dios. ¿Y sabes qué te está diciendo Dios hoy en esta mañana? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pues Dios te dice en esta mañana: sí vas a vencer tu gigante, sí vas a salir de tu problema, sí vas a levantarte de tu quiebra, sí verás tu familia restaurada, sí puedes, te vas a levantar. Alguien diga amén, reciba esa palabra, créalo en esta mañana. Y si le vas a aplaudir a Dios, dile: Señor, gracias, te aplaudo porque recibo tu palabra. Entonces Israel se turbó con esas palabras. Mire que Israel tenía promesa tras promesa, palabra tras palabra, todo lo que le había dicho Dios, y se ensimismó en la palabra de un mentiroso. Y entonces, en segundo lugar, veo a un David elegido desde el anonimato. El relato describe que Goliat llevaba 40 días desafiando a Israel. Es interesante que cuando Dios escoge a David, note esto, por favor, piensen lo que le voy a decir. Es interesante que cuando usted lee 1 Samuel capítulo 16 y Dios escoge a David, inmediatamente Satanás escoge a Goliat. Es interesante que cuando Dios unge a David, Satanás unge a Goliat. Es interesante que cuando Dios quiere trabajar en David, Satanás quiere trabajar en Goliat. Es interesante que cuando Dios quiere levantar una generación como David, Satanás quiere levantar una generación como Goliat. Pero hay algo curioso, que si usted hace un paralelo entre lo que escoge Dios y lo que escoge Satanás, pareciera que lo de Satanás es más grande. Note, estatura. David es un chico en desarrollo. Goliat es un hombre que mide 3 metros con 45 centímetros. Ahora, ¿quién se enfrentaría a un gigante que mida más o menos de aquí hasta el techo y te mire así? Si usted no puede con la rata que le sale en la casa, ahora me va a decir que va a poder con un gigante. Así que se ve más grande. Aparte de su experiencia de guerra, David nunca había estado peleando con un guerrero. Goliat era un campeón de guerra. Reconocimiento: Goliat era un hombre que todos lo conocían por ser un hombre poderoso. David: ¿quién será este mocoso? Fuerza: Goliat era un hombre increíble. David apenas estaba desarrollando sus músculos, tenía 15 años, me lo imagino flaquito ahí. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Era chiquito. Goliat tenía una armadura impresionante. David tenía una túnica. Yo a veces me lo imagino a David como un hippie, con un pelo así todo desgualetado, una túnica ahí toda rota, sucia, una mochila atravesada, una piedra y un palo. Armas: Goliat tenía casco, tenía escudo, tenía lanzas, tenía jabalinas. David tenía una piedra y una honda. ¿Sabe por qué Satanás trabaja así? Porque el mundo valora lo visible. El mundo le teme a lo que puede ver con sus ojos naturales, pero Dios trabaja no con apariencia, sino con el corazón. Dios no trabaja con lo público, trabaja con lo secreto. Dios no trabaja con lo rápido, Dios trabaja con lo procesado. El enemigo siempre querrá intimidarte con números, con apariencias, con fuerza carnal. Y tienes que pararle bolas a eso, porque todo lo que tiene el diablo es mera apariencia. Porque cuando el enemigo levanta gigantes, es porque está a punto de levantar valientes. Una cosa es un gigante y otra cosa es un valiente. Y si tú sientes que no tienes armadura ni experiencia, recuerda, lo que te cubre no es el bronce, es el respaldo de aquel que te llamó. Es el respaldo de aquel a quien sigues, a quien sirves y a quien adoras. No puedo dejar pasar el número de días que duró Goliat desafiando a Israel. Dice que fueron 40 días. Y 40 en la Biblia siempre será un símbolo de preparación. El diluvio duró 40 días. Israel permaneció 40 años en el desierto. Moisés tuvo 3 temporadas, cada una de 40 años. Caleb fue llamado a los 40 años. Los periodos del reinado de Saúl y de David duraron 40 años. Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Jesús, después de que resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días, 40 número de preparación. En otras palabras, esos 40 días era un símbolo de preparación de Dios con David. Mientras Goliat estaba gritando, Dios estaba formando detrás de las ovejas al que iba a vencer a ese payaso llamado Goliat. Se lo reitero una vez más:
No ignores los silencios de Dios, porque en ese silencio Dios está preparando tu respuesta. Y entonces yo veo que la fidelidad y la obediencia abre puertas. Mire lo que dice 1 Samuel 17:17. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. David no sabía que aquel acto simple de llevar comida a sus hermanos se convertiría en el punto de quiebre de su historia. No tenía idea de que esa obediencia humilde lo llevaría directo al campo donde enfrentaría al gigante que lo posicionaría para un reino. Si David hubiera menospreciado la instrucción de su padre, yo no le estaría hablando de lo que le estoy hablando hoy. Más bien, estaría hablándole de un niño que tenía un potencial muy grande, pero decidió no obedecer a su padre y se quedó rezagado dentro de unas ovejas porque no quiso obedecer, aunque fue ungido, y por eso Dios lo desechó. Pero te estoy hablando de un chico que, a pesar de que Dios lo unge como rey, que a pesar de que el hombre más importante de la nación lo categoriza como el próximo rey, David siguió siendo fiel al padre que lo rechazaba. David siguió siendo fiel ante las ovejas que no eran de él. ¿Sabes qué se llama eso? Se llama esperar el momento correcto de Dios. Y mientras Dios procesa mi vida, yo seguiré siendo fiel en lo que Dios me puso. A veces el milagro que tú estás esperando están en instrucciones sencillas. A veces la bendición que tú estás esperando para tu vida está en momentos que no te imaginas. David había sido ungido como rey, honrado por el profeta más importante de su tiempo, pero no permitió que el orgullo tocara su corazón. No se despegó de la realidad, no vivió en mundos de fantasías, aceptó servir. Sí, yo sé que tú eres muy preparado, probablemente tu carrera, especializaciones, maestrías, doctorados, pero cuando tú vienes a la iglesia y quieres tomar la cruz de Jesús, te va a tocar lavar un baño, te va a tocar barrer, te va a tocar someterte a un líder, aunque tú seas el jefe de tu empresa. ¿Pero por qué? Porque es el proceso de Dios para darte más. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado, pero el exaltado será humillado. Acepta los procesos de Dios, acepta los momentos de Dios. Ese era David. David dijo: Señor, lo que tú me coloques a hacer, eso voy a hacer. El problema es que muchos pierden las promesas porque cambian la actitud en el tiempo. Muchos pierden las promesas porque permiten que el ego les robe el corazón servicial. Muchos permiten que el propósito de Dios se aborte en sus vidas porque no obedecen y se enfocan en querer ser reconocidos. Pero en el reino, la grandeza no cancela el servicio. En el reino, la grandeza puede potencializar la promesa de Dios en tu vida. Y eso es lo que yo veo en David. Así que David decide obedecer. Se va con sus pancitos, se va con sus quesitos y se va. Llega allá. Y yo veo en David un hombre de 15 años con una mentalidad poderosa. Llega al campamento de guerra, no se queda como un espectador más, observa, discierne y algo dentro de él se enciende. Pero lo más impresionante es su perspectiva, porque David, cuando llega, nunca llamó a Goliat, nunca lo llama gigante, lo llama incircunciso. No porque quisiera insultar a este hombre, sino porque en su mente y en su espíritu Goliat no era un enemigo grande. ¿Y sabe por qué David consideraba que Goliat no era un enemigo grande? Porque ese enemigo no estaba con Dios. Por favor, entienda. Puede ser que tu enemigo se vea muy grande. Mi pregunta: ¿tu enemigo está con Dios? Ten miedo. ¿Tu enemigo está sin Dios? No tengas miedo, porque en realidad las victorias no las da tu fuerza, las da quien está contigo. Y si contigo está Dios, tienes victoria asegurada. Por eso David estaba seguro. Vamos, dale ese aplauso al Señor. David no define a Goliat por su tamaño. David definió a Goliat porque estaba desconectado de Dios. ¿Y tú cómo estás llamando a tus enemigos? ¿Le estás dando más poder de lo que realmente tienen tus enemigos? ¿Estás nombrando tus pruebas con temor, tu crisis con desesperanza? ¿Estás nombrando tus desafíos con palabras de derrota? Los nombres no impresionan a los hijos de Dios.
Lo que el mundo llama imponente, el cielo lo puede llamar irrelevante. Porque lo que no está bajo la bendición de Dios no tiene poder. La brujería no tiene poder porque no tiene la bendición de Dios. Las palabras de esa persona que dijo que te iba a aplastar, a demandar, a destruir, no tienen poder porque no tienen la bendición de Dios. La mujer que dijo que se te iba a meter en el matrimonio para destruírtelo no tiene poder porque no tiene la bendición de Dios. El vicio que vino a atacar tu hijo y que dice que lo va a aplastar no tiene poder porque ese vicio no está bajo la bendición de Dios. Quiero que tú te puedas levantar como David con una mentalidad diferente y decir: si ese enemigo no tiene a Dios, lo puedo vencer. ¿Cuánto necesita esta generación la madurez de David? ¿Cuánto necesita esta generación la espiritualidad de David? Hoy muchos lloran por cualquier señal de corrección. Hoy muchos abandonan su llamado por pequeñas pruebas. Hoy mucha juventud cae en el pecado fácilmente. Hoy la juventud no tiene radicalidad. Hoy la juventud no tiene dominio propio. Y la juventud es vulnerable, es sensible, es endeble. Porque si estás con amigos y sin necesidad te ofrecen una copa de licor, la recibes. Si te dicen que fumes, fumas. Si te dicen que tomes este cacho de marihuana, te lo tomas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes dominio propio, porque no tienes mentalidad de reino, porque simplemente quieres ser pasivo con tu gigante, porque simplemente te quieres acostumbrar a una vida que un amigo te destruye, pero que cuando estés destruido ese amigo nunca va a estar contigo para levantarte. Que no les importa tu futuro, que no les importa si te vuelves adicto, que no les importa si tu vida se destruye. Lo único que les importa es verte como el payaso del grupo. Porque hay una generación que no puede soportar el menosprecio. Hay una generación hoy en día que no puede soportar el que un amigo que no sirve le dé la espalda. Y pregunta es entonces: ¿para qué tienes a Dios? Entonces, ¿para qué tienes la presencia de Dios? Escúchame bien. David se convirtió en lo que se convirtió porque decidió ser radical y tener una mentalidad diferente a la del mundo. Y hoy le hablo a la juventud: tienes que ser diferente. Aléjate de los que te ofrecen vicios, aléjate de los que te ofrecen trago, aléjate de los que te ofrecen desorden, aléjate de la gente que te quiere desenfocar. ¡Aléjate! Tú puedes ser o parte del montón o uno en 1,000,000. Y cuando no sabes quién eres, cualquier palabra te va a derrumbar, cualquier situación te va a atar. Pero cuando tú sabes lo que cargas, ningún gigante te hace temblar, ninguna situación difícil te hace temblar, porque se cumple la palabra: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese es el David que yo veo en la Biblia. Y entonces, en tercer lugar, veo una victoria inevitable. En este punto de la historia, David ya había superado obstáculos que el enemigo puso en su camino: la indiferencia de su padre, el menosprecio de su hermano, la duda del rey de decir no creo que puedas, el intento de ponerle una armadura ajena. Todo lo había atravesado con radicalidad y firmeza. Ahora estaba listo para enfrentar a Goliat, no con armas atractivas, pero sí con armas respaldadas por Dios. Primer libro de Samuel 17:42. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas: ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas a mí con un palo. Primer libro de Samuel 17:44. Y maldijo a David en nombre de sus dioses: ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Le faltaba una humillación más a David. Todo el mundo lo había humillado, todo el mundo, excepto Dios. Ahora tocaba que Goliat lo humillara. Ahora imagínense esta escena, por favor. Usted es un pelado de 15 años. Dice: yo voy a destruir ese gigante. El gigante se encuentra ya con todo un ejército de filisteos. Los filisteos es el ejército, es el pueblo más acérrimo que ha tenido Israel. Es el talón, es la piedra en el zapato de Israel. Y David empieza a caminar con un bastón y con una piedra.
Y todo el ejército filisteo empieza a burlarse. Ja, 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 ja. Y David caminando, yo me imagino que lo insultaron, le dijeron apodos, porque dice que lo tuvo en poco porque tenía mejillas sonrosadas y tenía un aspecto muy hermoso. En otras palabras, lo que está diciendo en la Biblia es que ellos intentaron insultar a David para querer burlarse de su adolescencia. Yo me imagino, ahí viene la niñita, míralo. Y David seguía caminando. Y Goliat se reía y dice: ¿quién eres tú? Mira, ven que te voy a devorar. Y David seguía caminando. David supo responderle con autoridad y seguridad a sus gigantes. Escúchame bien, tú no tienes por qué esperar a que la gente te humille y te diga toda clase de insultos si Dios te ha dado el poder para responderle a tus gigantes. Y esto es lo que le dice David a Goliat en el primer libro de Samuel 17:45 al 47. Mire cómo responde un niño de 15 años. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Niño de 15 años hablando de esa manera. Ni usted habla así. Usted se mantiene llorando, quejándose. Ay, Goliat ya se vino. Señor, me van a matar. David no. Se le burlaron, lo menospreciaron, pero mire la mentalidad de guerra que tiene este pelado. Hoy Dios te entregará en mis manos y daré los cadáveres de tu gente a las aves de los cielos. De manera, yo me imagino que aquí en la cabeza se está imaginando como un campeonato de Mortal Kombat. Yo no sé qué estaba aquí, pero algo estaba sucediendo en David. Hay algo importante, y es que David sabía con quién caminaba. Mi pregunta es: ¿usted sabe con quién camina? Y entonces, ¿por qué se arruga? Si usted sabe con quién camina, ¿por qué se me desanima? Si usted sabe con quién camina, ¿por qué entonces duda todos los días? ¿Por qué entonces le teme al viento y a la marea? ¿Por qué? Si Dios está contigo, hermano, camina como dijo David, porque esta batalla no es mía, es del Señor. El resto es historia. Y entonces, ¿cómo vence David a Goliat? Con una piedra. Con una piedra. ¿Qué tienes en tu mano hoy? David nunca codició la espada de sus hermanos. Sus hermanos eran parte del ejército de Israel, grandes. David nunca codició el escudo de sus hermanos, y aún así David se puso una armadura que nunca sus hermanos se habían puesto, la del rey Saúl. Y aún así, cuando se colocó la armadura del rey Saúl, David dijo: esto no es para mí. Dios nunca me diseñó para cargar este tipo de armaduras. Dios me va a usar con mi piedra. Probablemente te has quejado todos estos años por no tener espadas como las que tienen los hermanos que están a tu lado. Probablemente todos estos años has caminado diciendo: ¿y por qué no me das el escudo que tiene el vecino? Pero no te das cuenta que Dios no va a usar espadas ni escudos, porque aunque los hermanos de David tuvieron grandes espadas, no les sirvieron para nada. No están en museos, no están en ningún lugar como espadas relevantes. Pero Dios le dijo a David: esa piedra te representa a ti. Tú eres esta piedra, David. Nadie te ama, todo el mundo te ignora, nadie cree en ti. Pero le voy a demostrar al mundo lo que yo puedo hacer con una simple piedra. ¿Qué tienes en tu mano y qué te dio Dios a ti? Puede ser que tengas la misma piedra que tenía David. Pero escúchame, en las manos de Dios, esa piedra tiene más poder que todas las espadas forjadas en el mundo entero. Porque si Dios diseñó victoria, le mostrará al mundo que no es con fuerza ni poder, sino con su Espíritu Santo. No ignores lo que Dios colocó en ti. Dios lo va a usar poderosamente. Y tú ves en la Biblia a Moisés, cuando Dios lo usó. Dígame, Moisés, ¿cómo libertó a Israel?
¿Sabe con qué lo libertó? Con una vara que estaba tirada en el monte. La vara que estaba tirada en el monte, Dios le dijo, recógela. Y esa vara se convirtió en el instrumento de unción de Moisés. Hoy vas a dejar de codiciar lo que otros tienen. Dios te levantará con lo que puso en tu mano. Porque hoy será el día en que tu gigante caerá.